Suscríbete a nuestro canal y presiona el icono de la campana para más historias de amor. Bitter Creek, Kansas, finales del siglo XIX. La tierra estaba seca hasta los huesos, agrietada como cuero viejo bajo un cielo que no había llorado en meses. El polvo se adhería a cada ventana, a cada pulmón. El ganado moría uno por uno. Para las familias pobres de Bitter Creek, la pregunta ya no era cómo vivir, sino qué sacrificar para sobrevivir. En la cocina de una granja desvencijada, Jacob Monroe estaba sentado a la mesa, con los dedos entrelazados y el rostro tallado por años de preocupación. Mary Monroe, junto a la estufa, removía una olla vacía. Elisa, la menor de sus hijos, de apenas 18 años, barría el polvo del suelo, con el dobladillo de su vestido desgastado. Sus manos estaban callosas, pero sus ojos aún no habían perdido su brillo. Jacob carraspeó. Hablé con Caleb Archer. Mary se quedó inmóvil. Elisa dejó de barrer. El silencio retumbó en la habitación. ¿El ganadero?, preguntó Elisa con cautela. Ha ofrecido cancelar nuestra deuda, dijo Jacob. Y nos dará una vaca preñada. Podemos empezar de nuevo. ¿A qué precio?, preguntó Elisa, aunque una parte de ella ya lo sabía. Jacob la miró a los ojos, firme, frío. Te casarás con él. La escoba se deslizó de las manos de Elisa. Es lo bastante viejo como para ser mi padre, exclamó, retrocediendo. Tiene 44 años. Tú tienes 18. Es legal y salvará a esta familia, respondió Jacob, como si leyera un libro de cuentas. Su voz tembló. Por favor, padre, no hagas esto. Jacob se levantó, con la voz endurecida. Una vaca mantendrá a tu madre alimentada. Evitará que tus hermanos pasen hambre. Ese es el costo, y tú lo pagarás. Elisa se volvió hacia su madre. Mamá. Mary no la miró. Hacemos lo que debemos, susurró. Y eso fue todo. La boda se celebró en la pequeña iglesia blanca al borde del pueblo. Sin flores, sin música, solo el crujido de los bancos y el peso de las miradas. Elisa llevaba el viejo vestido de su madre, con encaje amarillento y cintas desvaídas. Sus manos temblaban en su regazo. Su cabello había sido trenzado con fuerza por una de sus hermanas mayores, como para evitar que pensara demasiado. Caleb Archer, alto, con un abrigo negro, hombros anchos y rostro inexpresivo, apenas habló, asintió cuando se le indicó y firmó donde era necesario. No sonrió. Los habitantes del pueblo observaban desde los bancos, susurrando, es solo una niña casada por una vaca. Pobrecita. Cuando el predicador dijo, puedes besar a la novia, Caleb solo asintió una vez y le ofreció el brazo a Elisa. Ella lo tomó porque no tenía otra opción. Fuera, una sola vaca mugió suavemente mientras salían de la iglesia. Esa noche, en la amplia habitación de la casa de piedra de Caleb, Elisa se sentó al borde de una cama demasiado grande, con un vestido demasiado viejo, en una vida que ya no sentía suya. Caleb estaba junto a la ventana, la luz de un farol titilaba a su lado. No se movió. No te tocaré, dijo, con voz grave y rasposa. Eres mi esposa solo ante la ley, a menos que tú digas lo contrario. Tomó una manta de la cama y se dirigió a una silla cerca de la ventana, acomodándose con la pesadez de un hombre que había dejado de esperar hace mucho. Elisa lo observó un momento, luego se acostó vestida, con los ojos abiertos en la oscuridad. Su corazón latía desbocado. Había temido algo peor. Sin embargo, este silencio, este vacío, era casi más extraño. Afuera, el viento de la pradera aullaba, haciendo temblar las contraventanas como si fueran huesos. Ella giró el rostro hacia la almohada y dejó que las lágrimas llegaran. Y en la oscuridad susurró, no a él, no a sí misma, sino a la noche. Por una vaca, mi padre me vendió, pero este hombre, ¿quién es? ¿Un extraño hecho de hielo, o un corazón que alguna vez ardió y olvidó cómo hacerlo? La primera mañana en el rancho Archer recibió a Elisa con un silencio que oprimía el pecho. Se sentó en la cama ancha y desconocida, las mantas rígidas y frías de la noche. A través de la ventana escarchada, el horizonte se extendía seco y vasto, la pradera aún asfixiada por la sequía. En algún lugar más allá de las colinas, los coyotes aullaban su coro lastimero. El rancho era inmenso, pero se sentía vacío. Caleb se había ido antes del amanecer. Ella escuchó el leve golpe de sus botas, la puerta principal cerrándose suavemente pero con firmeza, como un hombre entrenado para no molestar a nadie, ni siquiera en su propia casa. Elisa deambuló por la casa en su camisón ligero, deslizando los dedos por muebles pulidos con demasiada perfección. Sin fotos, sin flores, sin olor a comida, salvo por un solo pan dejado en la mesa junto a mantequilla envuelta en lino.
El desayuno fue silencioso, el almuerzo, aún más solitario. Para el tercer día, dejó de esperar conversación. Caleb trabajaba de sol a sol, revisando el ganado, reparando cercas, gestionando a los peones, quienes miraban a Elisa con torpe compasión, pero no decían nada. Él comía solo, leía solo, dormía en la habitación al otro lado del pasillo, con la puerta siempre cerrada, la luz tenue. No era crueldad, era distancia. Sin embargo, el pueblo era peor. Cuando Elisa llegaba en el carro de Caleb con una lista de compras, todas las miradas la seguían. Los susurros se deslizaban por las paredes de madera como humo. Esa es ella, la chica de Caleb. La que se casó por una vaca. Bonita, pero apenas una niña. Pobrecita, o tal vez astuta. La esposa del tendero le ofrecía una sonrisa tensa que no llegaba a los ojos. Un grupo de jóvenes la miraba demasiado tiempo. Luke Carter, con quien una vez había bailado en un festival de cosecha, soltó una risita al pasar por su lado en el pasillo. No te tenía por el tipo de ganado, Elisa. Ella mantuvo la barbilla alta y pagó en silencio, pero por dentro, las palabras cortaban profundo. Esa noche, Elisa estuvo junto a la ventana de la cocina mucho después de que oscureciera. El viento había arreciado. Una tormenta amenazaba el North Ridge. Su té se había enfriado. No lo escuchó acercarse. Caleb dejó una taza humeante junto a la suya sin decir palabra y se alejó. Ella lo miró mientras desaparecía por el pasillo. Era té de menta, del tipo que su madre preparaba cuando lloraba hasta quedarse dormida. Pequeños gestos siguieron, todos silenciosos. Encontró sus guantes, rotos por recoger leña, cosidos y reparados en el alféizar de su ventana. Su collar roto, que había descartado en frustración, reapareció en su cómoda, la cadena arreglada con alambre de plata. Un libro de poesía, el mismo que había admirado en el pueblo meses atrás, apareció junto a su almohada con una cinta roja marcando una página. Al principio, pensó que era coincidencia, pero comenzó a ver patrones en el silencio. Caleb nunca le preguntaba qué quería, pero de alguna manera, lo daba. Y aún así, apenas hablaban. Hasta una noche, cuando el aire estaba tan quieto que incluso los árboles contenían el aliento. Escuchó música, no el viento, no el grito de un zorro, algo más suave. Caminó descalza por el pasillo, envolviéndose en su chal, y empujó la puerta principal. Allí, bajo la luz del porche, estaba Caleb Archer, sentado con las piernas abiertas, codos en las rodillas, una armónica en las manos. No tocaba para un público. No sabía que ella lo observaba. Sus ojos estaban fijos en el horizonte, donde el último resquicio de sol se desvanecía en cenizas. La melodía que tocaba era cruda, dolorosa. Elisa no conocía la canción, pero sí el sentimiento. Dolor. La frente de Caleb se arrugó mientras tocaba, sus labios temblaban ligeramente en los bordes. Cuando se detuvo, sostuvo la armónica en ambas manos, mirándola como si guardara un recuerdo que no podía olvidar. Luego, en voz baja, susurró, a Mary le habría gustado esta. Elisa se quedó helada, retrocedió hacia las sombras antes de que él la viera. Pero su corazón latía fuerte en su pecho. Por primera vez, lo vio, no como el hombre que compró su libertad con ganado y monedas, no como el extraño silencioso que vivía a su lado, sino como un hombre roto alguna vez. Y de repente, no se sintió tan sola. Elisa se había acostumbrado al silencio, pero no a la curiosidad. Una fría mañana, mientras guardaba ropa de cama en la habitación que Caleb apenas usaba, notó un cajón ligeramente entreabierto en el viejo armario de madera. Algo en su ángulo torcido la llamó. Dentro había un pañuelo cuidadosamente doblado, viejo pero bien conservado. Bordada en una esquina, apenas desvaída, estaba la letra M. Debajo, una cadena rota, enredada y opaca por el tiempo. Un medallón. Su cierre estaba roto, pero dentro guardaba un pequeño dibujo de una mujer y una niña, trazado con suaves líneas de lápiz. La mujer parecía tener unos 20 años, con el cabello recogido de una manera que Elisa solo había visto en daguerrotipos. La niña, de unos 6 años, sonreía con un diente faltante. El aliento de Elisa se detuvo. Cerró el cajón lentamente, con el medallón apretado en la mano como si pudiera quemarle la piel. Esa noche, después de la cena, encontró a Caleb junto al hogar, su lugar habitual. El fuego proyectaba largas sombras en las paredes. Él afilaba una cuchilla lentamente, rítmicamente. Ella se quedó en la puerta, con el pañuelo en las manos. Lo encontré, dijo suavemente. Caleb detuvo el movimiento. Sus ojos se encontraron con los de ella, y en esa mirada, algo en Elisa cambió. La severidad estaba ahí,
Sí, pero detrás había un peso que hundía los bordes de sus ojos, un dolor que no tenía nada que ver con ella. No habló, solo volvió a mirar el fuego. Elisa no insistió. Más tarde, preguntó a Alma, la mujer mayor que ayudaba a cocinar y limpiar en el rancho, una viuda de lengua afilada que conocía Bitter Creek desde hacía más tiempo que la mayoría. La expresión de Alma se ensombreció. Dejó la cuchara. Eres su esposa ahora. Tienes derecho a saber. Pero es una herida que nunca cerró, niña. Contó la historia lentamente. Caleb Archer había sido diferente alguna vez, más cálido, más vivo. Casado con una maestra llamada Margaret. Tenían una hija pequeña, Clara. Un invierno, una banda de forajidos pasó por Bitter Creek. Robaron una tienda y se dirigieron a las colinas. Caleb estaba fuera comprando provisiones. Cuando regresó, la casa estaba destrozada. Margaret y Clara habían desaparecido. Él rastreó a los hombres por tierras heladas durante 4 días. Cuando los encontró, los mató a todos. Pero eso no las trajo de vuelta, dijo Alma, con voz baja. Y el hombre que regresó no era el mismo. Elisa escuchó en silencio, con las manos frías alrededor de su té. Esa noche, no pudo dormir. Pensó en la armónica, en los guantes, en cómo Caleb nunca miraba a nadie a los ojos por mucho tiempo. Pasó una semana, luego 2. Una noche, Caleb salió de la casa después de la cena sin decir palabra. Elisa, movida por algo que no podía nombrar, lo siguió a distancia, manteniéndose entre los árboles. El aire estaba quieto, la luna pálida y alta. Él caminó hasta un pequeño terreno cercado bajo los álamos, justo en el borde del rancho, un cementerio sencillo con 2 lápidas una al lado de la otra. Se arrodilló ante ellas, quitándose el sombrero. Elisa se quedó oculta detrás de un árbol, la corteza áspera contra su mejilla. Lo siento, dijo Caleb suavemente. Debería haber estado allí, debería haberlas protegido. Pasó una mano por su cabello, los dedos temblando. No soy el hombre que era, no sé si volveré a serlo. Su voz se quebró. Elisa sintió un dolor agudo en el pecho. Sus ojos se escocían. Lo había temido, se había compadecido de sí misma. Pero ahora veía no a un monstruo, no a un captor, sino a un hombre viviendo en una casa de fantasmas, luchando por evitar que lo devoraran por completo. Se alejó antes de que él pudiera ver sus lágrimas. Y esa noche, acostada en la cama mientras el viento susurraba contra las contraventanas, Elisa no pensó en vacas ni contratos, sino en un hombre tocando canciones tristes solo, y en una chica intentando aprender el ritmo de su silencio. Los días pasaron con una gracia silenciosa. Bitter Creek seguía seco. Los vientos aún llevaban polvo por los campos, pero algo dentro del rancho Archer estaba cambiando suavemente, lentamente, como la tierra descongelándose tras el invierno. Comenzó con un té. Una mañana, Elisa vio a Caleb trabajando en la cerca del sur, de espaldas a la casa, con las mangas arremangadas y sudor en la frente. El sol era cruel ese día, aplastando la tierra como una maldición. Sin pensarlo, sirvió té caliente en una taza de porcelana agrietada, le añadió miel y caminó descalza por el porche. Él no la oyó acercarse. Cuando le ofreció la taza, él se detuvo. Por un momento, pensó que la rechazaría, pero la tomó. Sus dedos se rozaron. Asintió una vez y bebió en silencio. No hubo palabras, pero algo tácito pasó entre ellos, llevado por el vapor. Más tarde esa semana, notó la cadena de plata en su mesita de noche. Era su collar, roto semanas atrás cuando tropezó cargando leña. Lo había dejado en un cajón, pensando que estaba perdido. Ahora estaba cuidadosamente enrollado, con el cierre reparado, pulido con un brillo suave. Él no había dicho nada. Ella no preguntó. Pero esa noche lo volvió a usar. Una tarde, se arrodilló en el jardín seco detrás de la casa, con tierra bajo las uñas, ocupada plantando caléndulas y lavanda en los parterres vacíos. Alma le había advertido, no deja que nadie toque esa tierra. Era de ella, de Margaret. Pero Elisa no pudo detenerse. Cuando Caleb pasó por allí, se detuvo. Sus ojos se encontraron. No dijo nada, solo miró las flores, luego a ella, y asintió antes de seguir caminando. A la mañana siguiente, encontró una pequeña bolsa de semillas de rosas silvestres junto a sus guantes. El rancho seguía siendo silencioso, regido por rutinas y largos silencios. Pero Elisa ya no se sentía invisible en él. Cocina, no solo porque debía, sino porque Caleb dejaba su plato limpio y murmuraba, gracias. Cosió cortinas para la ventana del estudio y las encontró colgadas sin comentario. Empezó a tararear mientras trabajaba, y a veces, solo a veces, creía notar que Caleb la escuchaba.
Ya no se veía como la chica intercambiada por una vaca. Se veía como una mujer que comenzaba a ser vista. Por una vaca. Se veía como una mujer que comenzaba a ser vista. Entonces llegó el día del accidente. Había estado aprendiendo a montar sola, negándose obstinadamente a pedir ayuda a Caleb. El caballo se asustó con una serpiente cerca del lecho del arroyo. El pie de Elisa se deslizó del estribo, y el mundo giró. Cayó con fuerza. Lo siguiente que recordó fue la voz de Caleb, aguda, presa del pánico, mientras desmontaba y corría hacia ella. Elisa, no. Quédate quieta. Maldita sea, no te muevas. Intentó hablar, pero el dolor le atravesó el costado. Él la levantó, con brazos firmes pero temblorosos, y la llevó hasta la casa. Alma rondaba en la puerta, con los ojos muy abiertos. Traeré vendas, dijo. No, ladró Caleb. Lo haré yo. Colocó a Elisa suavemente en el sofá, quitándole la tierra del rostro con dedos callosos. ¿Por qué estabas montando sola? Su voz se quebró de ira. Podrías saber. Se detuvo, respiró, y luego, más suave, pensé que ya no tenía miedo en mí. Pensé que lo enterré con ellas. Elisa parpadeó a través de las lágrimas. Pero estaba equivocado, susurró él. Estaba aterrado. Tenía miedo de perderte. Ella levantó la mano, tocó el borde de la suya. No hablaron después de eso, no por mucho tiempo. Pero el silencio ahora era diferente. Se sentía como algo que crecía. El sol del domingo caía sobre las polvorientas calles de Bitter Creek, convirtiendo las fachadas de madera de las tiendas en tableros de calor y sombra. Afuera, los carros crujían, los caballos resoplaban, el polvo se alzaba en remolinos perezosos. Pero dentro de la tienda general de Miller, el aire era más frío de lo habitual, cortado por juicios, sospechas, murmullos. Elisa empujó la puerta, la campana sonó demasiado aguda en sus oídos. Llevaba una cesta tejida, harina y azúcar entre los artículos listados en el papel que apretaba, y caminó hacia el mostrador con la cabeza alta, aunque su pecho se sentía como una jaula. Había venido a comprar provisiones, cosas simples que una joven esposa no debería tener que defender. Sin embargo, todas las miradas se posaron en ella. Los susurros se arremolinaban a sus espaldas. Era nadie hasta que se casó con él. Cambió un vestido de novia por una vaca. Dicen que apenas le habla, probablemente espera que muera. Intentó ignorarlos. Contó sus monedas, el metal sonando más fuerte en sus oídos de lo que debería. El tendero le entregó el azúcar y la harina con un pequeño asentimiento. Entonces, una voz detrás de ella cortó los murmullos como un cuchillo. Vaya, vaya, mira lo que trajo el ganado. Se giró. Luke Carter, alto, confiado, con una sonrisa tan fresca como hace 5 años, cuando intentó besarla detrás de la vieja escuela. Ella lo había rechazado entonces, y muchas veces desde entonces. Ahora sus ojos tenían algo más: diversión, triunfo, crueldad. Todavía me recuerdas, Elisa, dijo con sorna, o tu memoria se ha desvanecido viviendo en esa gran casa con tu esposo. No dijo nada, pero el color le subió a las mejillas. Sus dedos se cerraron en puños alrededor del asa de la cesta. Luke se acercó más. Dime, ¿valió la pena venderte por una vaca, o era una vaca realmente buena? La tienda quedó en silencio. Los murmullos se detuvieron a medio aliento. El tendero se detuvo. Los frascos de vidrio dejaron de sonar. Elisa se estabilizó. No sabes nada de mí, dijo. Él sonrió con desprecio, acercándose. Oh, sé bastante. Sé que eras una chica pobre con demasiados sueños, y ahora solo eres la esposa del viejo. Todos lo saben. Vergüenza ardiente, furia ardiente. Se giró, con el rostro enrojecido, hacia la puerta. Entonces, la puerta se abrió de golpe. Caleb. Sus botas golpearon el suelo de madera como truenos. En 2 zancadas, estaba a su lado. Alto, ancho, con polvo en el abrigo, los ojos entrecerrados. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, con voz baja y afilada como el acero. Luke rió. Solo recordándole a tu pequeña novia de dónde viene. La mandíbula de Caleb se tensó. Se giró lentamente hacia la tienda. Todas las miradas en la habitación se fijaron en él. Las motas de polvo flotaban en la luz del sol tardío a través de las ventanas, testigos silenciosos. Ella es mi esposa, dijo, cada palabra deliberada, resonando en el silencio, y nadie le habla así. No mientras yo respire. Luke abrió la boca para responder. Pero Caleb dio un paso adelante, cerrando la distancia entre ellos. ¿Quieres decir algo más, muchacho?, preguntó Caleb fríamente. Dímelo a mí. Luke tragó saliva. Su postura confiada vaciló por un instante. Solo estaba bromeando, murmuró.
Bien, respondió Caleb. Entonces ríete en otro lado. Con eso, se giró, sus ojos encontrándose con los de Elisa. No soltó su mano. La tienda permaneció en silencio, un latido lento en el aire quieto. Caleb la guió hacia la puerta. Al pasar, apretó su mano ligeramente, un gesto deliberado. Su presencia se sentía como protección, más sólida que cualquier muro. Elisa lo miró, con la garganta seca, los ojos abiertos y llenos de lágrimas. No me importa lo que digan, dijo él en voz baja. No son ellos quienes te juzgan. Su respiración tembló, y las lágrimas llegaron sin invitación. No hizo nada para detenerlas. Caleb caminó con ella fuera de la tienda, aún tomados de la mano, pasando los escalones, pasando los susurros. La puerta se cerró tras ellos con un suave clic, cortando el viejo parloteo. En el asiento del carro de regreso al rancho, el corazón de Elisa latía con fuerza. Miró a Caleb bajo la luz de la luna. ¿Por qué viniste?, susurró, con voz pequeña. Él la miró, con ojos firmes. Iba camino al pueblo, dijo en voz baja. Entonces escuché. ¿Escuchaste qué?, preguntó ella. Él estudió su rostro por un largo momento, luego dio una media sonrisa, haciendo que su corazón latiera más rápido de lo que debería. Elisa se dio cuenta entonces de que algo había cambiado. No solo afuera, en el pueblo y sus chismes, sino dentro de ellos. Se sintió no solo protegida, sino vista. No solo defendida, sino elegida. El viaje a casa fue silencioso, pero ya no se sentía sola. El cielo sobre Bitter Creek se oscureció temprano ese día, no por nubes de tormenta, sino por el polvo que levantaban los cascos y el olor del peligro. Caleb estaba en el borde del porche, con un rifle en la mano. A lo lejos, una línea de jinetes emergió, sus siluetas negras contra el cielo enrojecido. Banderas de polvo los seguían, enroscándose como humo del infierno. Están de vuelta, murmuró Hank, el capataz del rancho. Es la misma banda, solo que más grande ahora. La banda de Lansansi. Años atrás, Caleb había matado a 3 de sus hombres durante un asalto fallido al rancho. Pensó que había terminado entonces, pero la venganza, como la sequía, tenía una forma de regresar con más fuerza. Elisa estaba detrás de él. Sus manos temblaban, pero sus ojos ardían con fuego. ¿Qué quieren? Agua, dijo Caleb. Controlar el arroyo que atraviesa nuestra tierra, el único que sigue fluyendo en 10 millas. Se giró hacia ella, tomando su rostro. Necesito que te vayas. No lo haré, Elisa, dijo, pero ella lo interrumpió, con la voz temblorosa. Soy tu esposa, dijo. Entonces déjame estar a tu lado. No huiré de lo que amo. Caleb la miró fijamente. Algo en él se rompió. O tal vez, algo finalmente se reconstruyó. Asintió. Entonces luchamos. Aseguraron las ventanas, cargaron las armas, escondieron los caballos. Caleb envió a los peones a proteger los establos mientras él y Hank tomaban la primera línea. Cuando la banda llegó a las puertas, su líder, un hombre con una cicatriz que le cruzaba la mandíbula, gritó. Entrega el agua, viejo, o te ahogarás en sangre. Ven y tómala, respondió Caleb. Los disparos rompieron el aire. El rancho estalló en caos. Las balas silbaban por el cielo. La madera se astillaba. El fuego estalló en el granero de heno. Caleb y Hank respondían desde el porche, manteniendo la línea. Elisa permanecía dentro, cargando rifles, pasando municiones por la ventana con manos firmes. Entonces, un grito. Caleb se giró. Uno de los forajidos había roto la puerta lateral, acercándose para flanquearlos. El hombre levantó su pistola hacia la espalda de Caleb. Pero antes de que pudiera disparar, Elisa salió corriendo de la puerta. Se lanzó hacia adelante, agarrando el brazo del forajido justo cuando el arma se disparó. La bala falló a Caleb, rozando la viga del porche. Caleb se giró, disparó, y el atacante cayó. Elisa, gritó, corriendo a su lado. Sus manos temblaban, su respiración era superficial. Estoy bien, susurró ella. Solo un moretón. Deberías haberte quedado dentro, y dejar que te mataran. Susurró ella. Nunca. El cielo se volvió negro con humo. Las llamas saltaban del granero. Los gritos resonaban de ambos lados. Bitter Creek ardía, y también todo lo que poseían. Caleb la atrajo hacia él. Ya lo perdí todo una vez, dijo, con voz cruda, temblorosa. Mi esposa, mi hija, mi paz. Pero Elisa, no puedo perderte. Ella lo miró, con los ojos abiertos por la sorpresa, y algo más. Entonces no lo hagas, susurró. Se besaron entre cenizas y disparos, como si el mundo se hubiera reducido a 2 corazones latiendo desafiantes en el humo.
Con furia renovada, Caleb se levantó y reunió a sus hombres. Al amanecer, la banda estaba derrotada o había huido. El rancho humeaba, pero seguía en pie, y de su suelo quemado, algo nuevo había echado raíces. La mañana después, los disparos se desvanecieron. Bitter Creek estaba extrañamente silencioso. El humo aún se enroscaba en los bordes del rancho Archer como el aliento de un animal herido. El granero estaba medio quemado, su tejado hundido y las vigas ennegrecidas por el hollín. Las cercas estaban rotas, esparcidas como palillos. El patio, antes ordenado, estaba pisoteado, un desastre de huellas de cascos, botas y tierra empapada de sangre. Pero la casa de Caleb, seguía en pie. Su pintura estaba chamuscada, las contraventanas agrietadas, pero no se doblegaba. Estaba como él, marcada pero orgullosa. Y dentro de ella, también estaba Elisa. La banda de Lanzancy ya no existía. Algunos estaban muertos, fríos bajo el sol naciente. Los heridos gemían bajo el cuidado de los hombres del sheriff y fueron llevados hacia la justicia. Lo que la banda dejó atrás no fue solo destrucción. Sí, había miedo, pero también un nuevo respeto extraño. Al mediodía, Bitter Creek comenzó a cambiar. Los habitantes del pueblo llegaron a pie y en carros, callados e inseguros. Hombres que alguna vez se burlaron de Caleb Archer, el viudo solitario, el toro viejo, ahora se quitaban el sombrero en respetuoso silencio. Algunos ofrecían ayuda con las reparaciones. Otros simplemente se quedaban junto a la cerca, sin saber qué decir. Mujeres que habían susurrado detrás de abanicos y tendederos sobre la chica vendida por una vaca, traían panes calientes envueltos en tela y jarras de agua limpia. Sus ojos, antes afilados por el chisme, ahora eran suaves, húmedos de vergüenza, abiertos por el asombro. Ella lo salvó, murmuró alguien fuera de la puerta. Se mantuvo firme con él. Esa chica no corrió. Y así, la historia cambió. Elisa Archer ya no era la novia intercambiada por ganado. Era algo más ahora, una luchadora, una mujer que había tallado su lugar en la dura piedra del oeste, no con palabras, sino con coraje y gracia. Dentro de la casa, Caleb se movía con lenta precisión. Su cuerpo dolía en lugares olvidados. Daba órdenes, reparaba bisagras rotas, organizaba suministros. Pero cada vez que pasaba junto a Elisa, su mano rozaba la de ella. Un toque fugaz, una seguridad, una promesa silenciosa. Esa noche, mientras el cielo se teñía de naranja a un violeta profundo, los dos se sentaron en el porche. El polvo giraba suavemente por el patio. El viento ya no era una amenaza. Detrás de ellos, las gallinas cacareaban y picoteaban entre las cenizas como si nada hubiera pasado. Caleb se recostó, su brazo descansando detrás de los hombros de Elisa, no posesivo, solo presente. Sus dedos rozaban la tela de su vestido, rasgada y chamuscada por la batalla, pero ella no se apartó de él. Elisa miraba el pasto ennegrecido, donde ya brotaban tímidamente brotes verdes. Sus manos estaban raspadas, su vestido manchado, pero su espalda estaba recta, su barbilla levantada. ¿Crees que terminó?, preguntó, con voz como una brisa sobre hierba quebradiza. Por ahora, respondió Caleb. Tras una larga pausa, añadió en voz baja, debes saberlo. Nunca he confiado en nadie como. Confío en ti. Ella lo miró, sorprendida. Él sonrió. No una mueca o una sonrisa cortés, sino una sonrisa verdadera, gastada, que suavizaba cada borde afilado de su rostro curtido. Lo digo en serio, dijo. No corriste. Y por eso, yo tampoco lo hice. Elisa alcanzó su mano. Sus dedos se encontraron y se entrelazaron, callosos y cálidos. No hablaron de nuevo. El porche crujía suavemente bajo ellos. Una brisa levantaba el aroma de madreselva y humo. Sobre ellos, las estrellas parpadeaban en el cielo, sobre el corazón aún latiendo del rancho Archer. Y allí, bajo el cielo magullado, dos almas permanecían firmes, curtidas, marcadas e inquebrantables. Juntas. La primavera llegó tarde a Bitter Creek ese año, pero cuando llegó, lo hizo como un milagro silencioso. La tierra agrietada, antes demasiado dura para las semillas, se suavizó bajo las lluvias gentiles. Las flores silvestres brotaban en lugares sorprendentes, entre postes de cercas, a lo largo de las rodadas de los carros, incluso en las esquinas ennegrecidas del granero. Las lilas se mecían en la brisa como ancianas bailando, mientras las varas de oro iluminaban los pastos como velas volviendo a la vida. Las margaritas de la pradera se balanceaban con abejas aferradas a sus centros, como si la tierra misma hubiera comenzado a respirar de nuevo. En el rancho Archer, el ritmo se ralentizó, pero el trabajo nunca se detuvo.
Caleb y Elisa reconstruyeron lo perdido. Cortaron tablas nuevas para la pared del granero, clavaron clavos en madera fresca, volvieron a tensar el alambre en la puerta del corral. Sus manos a menudo estaban cubiertas de tierra o callos, pero no había tensión en sus movimientos, solo facilidad, solo ritmo. Sus silencios ya no eran pesados. Eran compañeros, como una vieja canción tarareada en voz baja. Una mañana, Elisa se arrodilló en la tierra cerca del pozo, plantando raíces de caléndulas junto a ramitas de menta. El aroma era fresco y esperanzador. Detrás de ella, Caleb se acercó con una cantimplora, su camisa húmeda de sudor, y se la entregó sin decir palabra. Ella sonrió al tomarla, rozando sus dedos. Él no se inmutó, en cambio, se quedó un momento más. Esa tarde, caminando de regreso del pasto lejano, se detuvieron junto al nuevo tramo de cerca que Caleb había construido. El sol se hundía, pintando todo de ámbar. Elisa miró la tierra, aún marcada, aún obstinada, pero innegablemente viva. Solía pensar, dijo, con voz tranquila pero firme, que el día que mi padre me vendió a ti por una vaca fue el día en que mi vida terminó. Lo miró, con los ojos brillando con algo más profundo que las lágrimas. Pero no fue el final. Ni siquiera cerca. Me diste algo que no sabía que necesitaba. Un hogar, una elección, un futuro. Caleb la miró, las líneas de su rostro suavizadas. No un intercambio, dijo. Un comienzo. Ella alcanzó su mano, y él la tomó sin dudar. Caminaron por la línea de la cerca en el cálido silencio de la primavera, con las sombras estirándose detrás de ellos, el aroma de nuevas flores en el aire. La tierra florecía de nuevo, y ellos también.